Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Jesús dijo: nadie ha subido al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. De la misma manera que Moisés levantó en alto la serpiente en el desierto, también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto, para que todos los que creen en Él tengan vida eterna. Sí, Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, con oído y mente bien dispuestos, escuchemos la explicación y exhortación de nuestro pastor. En esta fiesta de la exaltación de la Santa Cruz, que se privilegia respecto a la misa propia de este domingo, la Iglesia nos invita a través del evangelista Juan a contemplar la cruz. Es una fiesta, diría así yo, de contemplación, ¿no? Hay que ponernos frente a este escenario, frente a esta composición del lugar, como dice San Ignacio de la Cruz, ¿no? Pero no como sitio de suplicio, sino como árbol de vida. Allí Juan nos invita a elevar nuestra mirada hacia aquel que fue levantado sobre la tierra, haciendo nuestras las tradicionales palabras de la antífona: te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz has redimido al mundo, ¿no? Yo le decía que es fiesta de contemplación. Fíjese, en la carta a los Hebreos, San Pablo dice: levantemos la mirada hacia Jesús, ¿no? Este es un poco como el desafío en este día, ¿no? Levanten la mirada, poner la mirada en el Señor, poner la mirada en esa cruz. Aquí en San Francisco le llamaba el libro con mayúscula a la cruz, tomando la imagen de los brazos abiertos, ¿no? El libro con mayúscula. Él decía que lástima que no vayamos más seguidos a leerlo, ¿no? A encontrar la palabra que el Señor a través de la cruz tiene para nosotros, ¿no? Hay que personalizar, dice: levantemos la mirada hacia Jesús que va a la cruz por mí, dice San Ignacio en los ejercicios, ¿no? Va a la cruz por mí, es decir, hay que personalizar la pasión. El Señor va a la cruz por mí. Si uno pudiera como interiorizar, digamos, más hondamente este por mí, ¿no? Cada gesto de Jesús, desde su encarnación, su nacimiento, su muerte y su resurrección, cada gesto del Señor es por todo el mundo, por todos los hombres de todos los tiempos, pero también es por mí. Si uno revisa cada uno de esos gestos y piensa que esto el Señor lo hizo por mí, la verdad que además de un agradecimiento mucho más grande, también nos nacería el compromiso, agradecimiento y compromiso, ¿no? Hay que personalizar la pasión. Entonces, dice el Monseñor Víctor Manuel Fernández, cuando miremos a Jesús crucificado, tiene que llegar un momento en que la propia mirada se una a su mirada. Así veremos que Él levanta la cabeza y contempla a todos los abandonados, los excluidos, los explotados, los desesperados, y nos pide que seamos sus instrumentos para acercarles alivio y liberación, ¿no? Se dice que frente a la cruz, frente a la pasión, frente a la cruz, la reacción natural es huir, desentendernos. Por eso se dice que frente a esa cruz normalmente hay dos posturas, hay dos actitudes. No hay puntos medios frente a la cruz. Frente a la pasión, o huimos o permanecemos. Son dos actitudes del corazón, y justamente la gracia que pedimos es la permanencia, que yo pueda estar, que yo pueda permanecer junto a la cruz. Fíjense, si quieren, un icono, una imagen de la fuga, ¿no? El evangelista Marcos dice allí: los discípulos en el momento de la pasión, es una frase fuerte, ¿no? Dice: abandonándolo al Señor, abandonándole,
huyeron todos, no quedó ninguno. Después viene Juan junto a la Virgen al pie de la cruz, pero la primera reacción es, abandonándole, dice el Evangelio, huyeron todos. Y lo contrario, la permanencia, ¿no? Dice, ustedes son los que han permanecido conmigo en las pruebas, dice el Señor. Después les pide a los discípulos, a aquellos 3, que permanezcan con Él y velen en el momento de que está rezando allí en Getsemaní, el momento más duro del Señor, le pide que permanezcan junto a Él, y sobre todo lo que sería como el ícono por excelencia de la permanencia del Señor, de la permanencia junto a la cruz, allí en Juan, junto a la cruz de Jesús, su madre estaba junto a María de Cleofás, a María Magdalena, ¿no? O sea, su madre estaba, ¿no? O sea, el texto dice, no solo dice estaba, sino es estar en silencio al pie de la cruz y pedir la gracia de no huir, ¿no? Habría que analizar cuáles son las formas con las que nos fugamos de nuestra cruz. Fuga a veces a través de la sensualidad, de la infidelidad, fuga a través del dejarse estar, de la violencia, de la agresividad. Las fugas a través de las frivolidades o a veces a través del trabajo sin límites. La fuga en nuestros cansancios mal administrados. La fuga en nuestros no diálogos en la familia. La fuga en el no atender a los hijos como se debe. La fuga de no querer ver sus fragilidades y mucho menos ofrecerles a veces nuestras manos para cuidarlas. La fuga de la no oración con el pretexto de que no tenemos tiempo. Las fugas de nuestras faltas de caridad bajo la forma que sea. En fin, cada uno tiene su modo de huir, pero a la cruz no se la puede gambetear, diríamos, ¿no? A la cruz o se abraza o te aplasta, decía por ahí algún autor, ¿no? Interesante, dice allí el Señor en la cruz, hay un comentario de Descalzo en el que dice, que le llama la atención aquello que dice Mateo, ¿no? Jesús, lanzando un fuerte grito, expiró. La tradición de la Iglesia nos hace rezar en la Semana Santa lo que llamamos las 7 palabras, ¿no? Pero muchos santos padres se han fijado en esta 8ª palabra, que no está explicitada. Fíjense, el texto no habla de un murmullo, no habla de un susurro. ¿Qué sería este fuerte grito, no? O sea, un grito de fracaso humanamente. Cristo humanamente fracasa. Un grito de triunfo, que vence a la muerte. O una mezcla quizás de las dos cosas. Sin querer forzar el texto, uno podría imaginar que en ese grito también me nombra a mí. Nos puede hacer bien sentir que en ese grito va mi nombre, ¿no? Que me hace pasar por su corazón y me nombra. En su devoción uno puede imaginar que el Señor al morir nos nombró con todo el amor del mundo, con ese amor infinito con el que Él va a la cruz por mí. Por otra parte, ese grito del Señor en la cruz antes de expirar se dice, tiene un eco, como queda tácito, no sabemos lo que dijo, pero es un eco que queda en toda la historia, en cada hermano que sufre y que necesita un oído atento. A veces puede ser un gemido muy suave y a veces un grito tan estridente que huimos para no escuchar. Es el grito de la noche oscura de los santos, es el grito de los hospitales, es el grito de los solitarios, es el grito de los que están sin trabajo, son los gritos de los niños de la calle y de la guerra y tantas formas de grito, ¿no? A veces son sonoros, a veces son gemidos muy suaves, pero tremendamente profundos. Y si nosotros no permanecemos, no los vamos a poder escuchar. Tomará la forma de soledad, de enfermedad, de angustia, conforme a aquellos que conocemos y está cerca nuestro, ¿no? Esto que decimos no es para darle vuelta al dolor de un modo masoquista, ¿no? Sino para pensar en el gesto inmenso del Señor por nosotros, ¿no? Al ponernos frente a la cruz del Señor, que nos animemos a pedirle la gracia de tener el oído atento para poder ver en nuestra propia vida, en el hoy que nos toca vivir, qué forma tiene este grito del Señor. Y de qué manera el Señor me llama a mí, a cada uno de nosotros, a través de Él, a hacerme cargo. Papa Francisco decía con esa fuerza con que se manifestaba, quisiera que se escuchara
el grito de Dios preguntándonos a cada uno de nosotros, ¿dónde está tu hermano? Lo que dice allí el libro del Génesis, ¿no? ¿Dónde está ese que estás explotando cada día en el taller clandestino, en la red de la prostitución, en la trata de personas? ¿Dónde están esos niños y jóvenes que utilizas para la mendicidad, para el narcotráfico o para lucrar con su debilidad, como sucede con las apuestas online? O aquel que tiene que trabajar a escondidas porque no ha sido formalizado. Ese abuelo que tiene que optar entre los medicamentos o la comida, en lo que Francisco llamó eutanasia encubierta. No nos hagamos los distraídos, decía el Papa Francisco. La pregunta es para todos. En nuestras ciudades muchos tienen, o a veces tenemos, las manos sucias debido a la complicidad cómoda y muda. Y el Papa León, hace poquito, en una de sus catequesis, decía, tenemos que escuchar, la misma idea, ¿no? Tenemos que escuchar estas palabras del Señor. Y aquí el Papa León, que de paso hoy cumpleaños, el Papa León decía esa frase que el Señor dijo desde la cruz, tengo sed. En este caso sí se escuchó, tengo sed. Jesús no aparece como un héroe victorioso, sino como un mendigo de amor. Un Jesús que tiene sed. La sed del crucificado no es solo la necesidad fisiológica de tomar agua, es también y sobre todo la expresión de un deseo profundo, es sed de amor, sed de relación, sed de comunión. Es el grito silencioso de un Dios que, habiendo querido compartir todo de nuestra condición humana, se deja atravesar también por esta sed. Un Dios que no se avergüenza de mendigar un sorbo, porque en ese gesto nos dice que el amor, para ser verdadero, también debe aprender a pedir y no solo a dar. Tengo sed, dice Jesús, y de este modo manifiesta su humanidad y también la nuestra. Ninguno de nosotros puede bastarse a sí mismo. Nadie puede salvarse por sí mismo, ¿no? Vivimos en una época que premia la autosuficiencia, la eficiencia, el rendimiento. Sin embargo, el Evangelio nos muestra que la medida de nuestra humanidad no la da lo que podemos conquistar, sino la capacidad de dejarnos amar y, cuando es necesario, también ayudar. Jesús nos salva mostrándonos que pedir no es indigno, sino que es liberador. La sed de Jesús, en las casas de la Madre Teresa de Calcuta, en todas, al lado de la cruz, en el altar, al lado de la cruz siempre está la frase, tengo sed, en los distintos idiomas donde están las casas de la Madre Teresa, ¿no? Tengo sed. La sed de Jesús en la cruz es entonces también la nuestra, ¿no? Es el grito de la humanidad herida que sigue buscando agua viva. En la sed de Cristo podemos reconocer toda nuestra sed y aprender que no hay nada más humana, nada más divino que saber decir necesito. No temamos pedir, sobre todo cuando nos parece que no lo merecemos. No nos avergoncemos de pedir, de tender la mano. Es precisamente allí, en ese gesto humilde, donde se esconde la salvación. Finalmente es lindo ver que al pie de la cruz estaba su madre y que el Señor, con mucha delicadeza en ese momento de la cruz, nos ha hecho el más precioso regalo para poder vivir la cruz. Cuando parecía que el crucificado ya no tenía nada para dar, cuando el despojo era total, tiene esta delicadeza de regalarnos lo más hermoso, lo más grande, lo que normalmente uno no regala, que es su madre, ¿no? En los momentos de abatimiento y debilidad es cuando tenemos más cerca a la Virgen para exponerle todos nuestros pesares frente a las fragilidades, nuestros despojos y nuestros pecados. Creo que nos hace bien ir a cobijarnos cariñosamente a los brazos de la Virgen, porque es un lugar de que difícilmente podemos huir. Me acordaba
pensando en nuestra cruz cotidiana, nuestra cruz sencilla, la cruz del trabajo, de la familia, de la parroquia, en fin, la cruz de cada día. León Felipe, el poeta español, en versos y oraciones del caminante, tenía un diálogo con el carpintero, y le decía León Felipe al carpintero, le pedía que le haga una cruz, y le decía, más sencilla, se ve que le fue mostrando, ¿no? Más sencilla, sin barroquismo, sin añadidos ni ornamentos, que se vean desnudos los maderos, desnudos y decididamente rectos, los brazos en abrazo hacia la tierra, el ástil disparándose a los cielos, que no haya un solo adorno que distraiga este gesto, este equilibrio humano de los dos mandamientos. Más sencilla, hazme una cruz sencilla, carpintero. Bueno, quizás también nosotros podemos pedir al Señor la gracia de esa cruz sencilla y la gracia de saber llevarla con grandeza de corazón y de acompañar a quienes al lado nuestro pueden llevar a veces cruces más pesadas que las nuestras. Se lo pedimos con mucho cariño a la Virgen, que así sea.